Ya. Usted me dice, Adelante. paz de Cristo, hermanos y hermanas, Amén. presentes a la distancia. Gloria a Dios porque aquí estamos de nueva cuenta buscando agradar a Dios y servir a nuestros semejantes en el equipo que conformamos, la célula cristiana, Iglesia del Señor Jesucristo, Camino a la Verdad, en su fundación 2004. Todos somos un equipo y entre todos participamos en este servicio glorificando al Señor nuestro Dios. Dios les bendiga a todos. Hoy, 14 de abril del año 2026, y tenemos por tema dispuesto para hoy, que por título lleva Paraos en los caminos, y que la cita bíblica de fundamento es Jeremías capítulo 6, versículo 16. Gloria a Dios. Ocupo algo yo acá. Voy a poner aquí. Corre. Dame la cobijita, su corre. Mientras preparan su cita, por causas del tiempo y algunos inconvenientes que a veces se salen de control. No es adrede. Vamos a orar al Señor. Los que pueden se ponen sobre sus pies, mis hermanos y hermanas, y encomendamos este tiempo de instrucción. Señor Jesús de Nazaret, en su precioso nombre, encomendamos este tiempo devocional y lo hacemos mención para honra y gloria de su nombre. Y le ruego que mediante su Santo Espíritu, nuestro Señor, hoy nos permita dar un paso más adelante en nuestro crecimiento edificante para bendición de crecimiento, para salvación y aún en sabiduría humana para corregir lo deficiente y vivir más cada día como Dios lo demanda con base a las Escrituras. Le ruego, abra nuestro corazón y nuestro entendimiento y de esa forma nos ayude a continuar perseverando con buen ánimo, con amor y gratitud hacia usted todos los días del peregrinar de esta nuestra vida. Te lo ruego sea así adorado, expiador, redentor, salvador, Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a ir a la cita bíblica. Nuestra hermana, ¿yo le puedo apoyarnos? Por favor, mi hermana. ¿Cuál dijo, hermano? Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6:16. Sí. Jeremías 6:16. La palabra inspirada por Dios dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Amén. Gloria a Dios. Oramos por la palabra, hermanos, en reverencia de pie al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, gracias le damos por esta palabra y le ruego que el mensaje cumpla el santo propósito de bendecirnos en esta hora.
suplicándole que mediante nuestro Señor, el Espíritu Santo, hoy, Señor, la palabra se hablará con denuedo, con su respaldo, que es su inspiración, y de esa forma bendiga hoy nuestra vida en todos los que vemos y oímos esta transmisión en este tiempo y al tiempo, en su nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos. Uf. Ay. Entre a veces suspiros que me salen que no planeo y tos. Hay algunos estoros, pero y mi forma de carraspear es como rascarme en la garganta para que se calme la cosquilla. Como una información, esperando, hermanos y hermanas, su comprensión y que Dios les bendiga. Fíjense cómo está escrito desde el tiempo antiguo. Confío en que ya no tarda en manifestar su voluntad el Señor nuestro Dios, para confirmarles por las Escrituras, porque en las transmisiones he hecho mención de que Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento no es el Dios Altísimo, sino el Espíritu Santo. Y ahí están en las Escrituras. Pero muchos han enseñado, predicando lo que de oídas han recibido por no investigar, por no estudiar. Pero todo está escrito. Por eso, una vez más, voy a citar la escritura que leímos, como textualmente lo leyó nuestra hermana. Puede leerle nuevamente, mi hermana Julie, por partes, sentadita, mi hermana, por partes donde le diga y me espera. Amén. Así dijo quién, y yo les digo, así dijo el Espíritu Santo. Porque hay que analizar con cuidado la definición de la palabra Jehová. Un nombre que neciamente, digo yo, los hombres le pusieron a un Dios, y no es el nombre de un Dios, sino el nombre que los hombres pretendieron ponerle a Dios. ¿Y qué fue lo que les dijo, hermana? Hasta ahí. El Espíritu Santo al pueblo de Israel, que vivía en plena rebeldía, como le leímos al final del versículo, dice que la gente le dijo, no andaremos. ¿No lo había leído con el micrófono? Léalo nuevamente, mi hermana, para que se escuche en el micrófono. Sí. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos Todo completo. y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él
y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén, para vuestras almas, ¿verdad? Tiene ese al último, ¿verdad? Dice, para Vuestra alma. Dirigiéndose a todos, al final se dirigía como si fuera uno solo. Amén. Pero dijo, paraos primeramente plural, y al final lo trata no como a un individuo, sino como a un pueblo, ¿verdad? Y un pueblo es individual, no es plural. Qué interesantes las formas de escribir, gloria a Dios. Y le dice, así dijo Jehová, al ver el desorden en que el pueblo de Israel vivía, en la fornicación, en el adulterio, y también en la poligamia, y en adoración a otros dioses, un día el Señor les dice, párense, párense, dejen de caminar por esos caminos, párense, dando a entender que él hacía de su soberanía como un grito desesperado, porque la gente desenfrenada no se quería detener de sus caminos, hasta que él como que les gritó y les dijo, párense, como diciéndoles, ya basta de locura, ya dejen de caminar los caminos de la perdición, párense, investiguen y pregunten si esos son los caminos, pudiera haberles dicho, si son los que les llevan a la vida. Párense y pregunten si esos caminos que llevan solo parecen derechos o son derechos, solo parecen de vida o son de vida, pero párense. Porque el desenfreno los había enloquecido. Por esa razón, en la misericordia de Dios que ha tenido con esta pequeña iglesia del Señor Jesucristo, a veces nos lleva a escudriñar, a profundizarnos mediante la guianza de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque para muchos, en el contexto humano o clínico médico, ¿qué es la muerte? ¿Cuál es la definición de la muerte? Médicamente o clínicamente dicen, es la cesación de las funciones vitales o de los signos vitales de un cuerpo. Esa es la muerte. Y humanamente, esa puede ser una razón, una muerte contemplada desde lo que es la definición médica o científica. Pero déjenme decirles que cuando vamos a una profundidad que Dios permite, solamente es una la palabra de la definición muerte, una, pero es universalizada, que se va a aplicar a todo lo que la pueda involucrar, pero es una, y muerte solamente significa separación. Separación. Porque cuando vamos guiados por el Señor a profundizarnos en las cosas celestiales, nos damos cuenta de que Dios, así como creó la vida, también creó la muerte. Pero pensemos, ¿para qué Dios creó la muerte en el reino celestial si allá todos son eternos? Allá nadie muere. En el sentido que humanamente le damos aquí, allá no procede, porque aquí
Muerte es destrucción. Es cesar los signos de vida, y allá no cesan los signos de vida cuando se manifiesta la muerte. Allá no se manifiestan la cesación de los signos de vida cuando a alguien se le manifiesta la muerte. Y les pongo un ejemplo así práctico. Para Dios, Satanás, el ángel Lucifer, no es el ángel, pero es Lucifer, porque ángel es enviado. Hablemos con propiedad. Lucifer, para Dios, ¿está muerto o está vivo? Les hago una pregunta a los hermanos presentes. Pues, muerto, ¿En qué sentido? el que está apartado de él. En que se aplique el término separado. Está muerto. Para Dios está muerto. Pero como ser, ¿está muerto o está vivo? Está vivo. A esas profundidades nos lleva Dios. Lo mismo le dijeron a Adán y a Eva el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De cierto que? Usemos la palabra definición. Serán separados de Dios, de todo favor de Dios, de toda bendición de Dios, de la vida que hay en Dios. ¿Sí me entienden? Son separados de los beneficios que da Dios. Y ahora solamente quedan perjuicios, que son las consecuencias de la desobediencia. Amén. Tal vez esto sea un alimento algo pesado para algunos, pero yo confío en nuestro Señor, el Espíritu Santo, que a cada uno le dará una porción que puedan recibir y crecer en bendición. Por eso, cuando la muerte en el reino de los cielos se manifiesta cerca de un ser que ha transgredido, como Lucifer y todos los ángeles, se para cerca de alguien porque es un ser que existe, el cual nadie quiere cerca de sí, aunque es un ser santo delante de Dios. ¿Por qué? Porque donde él se para al pie de alguien, te está diciendo, tu tiempo se ha terminado. Por eso nadie lo quiere cerca, porque nadie quiere que termine su tiempo de favor y gracia delante de Dios, ¿me entiendes? Porque eso es como estar muerto. ¿Muerto de qué? De los favores de Dios. Y ahora solamente queda el juicio eterno. Por eso bajo esta interpretación, muchas veces como que uno dice, entonces, ¿qué caso tiene que Dios haya creado en el reino de los cielos la muerte si allá nadie muere? ¿Entienden? Simplemente fue para señalar a aquellos que por rebeldía, por desobediencia y traición como Satanás, iban a quedar separados del favor y las bendiciones de Dios. La cuestión humana aquí en la tierra tiene otros propósitos, pero les platico les comento acerca de la muerte para que entiendan cómo a veces hay cosas que no explicamos bien por falta de conocimiento y por pereza de que no se investiga y no se enseña bien, y la Grey vive confundida, inquieta y temerosa. Y dentro de esto está la obra de la rapacidad de los falsos obreros, porque no les interesa llevar a nadie al conocimiento, a nadie. Ellos quieren sentirse los sabios, los maestros, los que están por encima de todos, y no entienden que eso es orgullo, que es vanidad, es soberbia, que es altivez. Porque Dios
no nos da su espíritu por medida, dice la Escritura, y el espíritu es el que nos lleva a toda verdad. Porque los hombres si damos medidas. Gloria a Dios. Y nosotros estamos viendo esto de parados en los caminos. ¿Por qué Dios quería que se pararan? Porque por su estilo de vida, ellos estaban vivos o muertos delante de Dios. Es una pregunta, hermano. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Vivo o muerto delante de Dios? Estaban separados, ¿verdad? Separados de todo el favor de Dios. Y ellos todavía lo sellan con su rebeldía de palabra. No andaremos, no queremos, como diciendo, estamos a gusto en nuestros caminos de muerte y de pecado. Y así le vamos a continuar. Para que veamos desde el tiempo antiguo el gran amor que el Espíritu Santo ha mostrado por aquellos que buscan su propia separación de Dios, que es sin entender que es su muerte eterna. Por eso les vuelve a decir ahí, paraos en los caminos. ¿Qué más dice mi hermana Yuli? y preguntar. Paraos en los caminos y mirad. Y mirad. Y mirad, ¿qué más dice, hermana? Y preguntad. Y mirad y preguntad. Por las sendas. ¿Qué más dice? Y preguntad por las sendas antiguas. Por las sendas antiguas, hasta ahí, mi hermano. Párense, miren y pregunten. Sendas son caminos, porque anteriormente, pues como aquellos aquellos que yo les llamo merolicos del evangelio, a los falsos pastores, falsos obreros, cuando dicen que el pantalón solamente es para vestir de los hombres, pobres ignorantes. Estoy casi convencido, sospecho de que no saben ni siquiera en qué año fue inventado el pantalón, pero antes no existía. No existía el pantalón. Eran túnicas, eran vestiditos para hombres y mujeres. Así de ignorantes están esos pobres lobos rapaces. No existía el pantalón. Gloria a Dios. Así les puedo decir, es que antes no existían las carreteras ni las autopistas, eran caminos reales. Pues cómo van a ir, párense en las grandes avenidas. No, eran caminos reales, formados principalmente por las bestias de carga, que son los que marcaban más el camino, y por ahí caminaban los hombres. Pregunten cómo era el estilo de vida antes, es lo que está diciendo, cómo era la forma de vida antes de qué, antes del pecado, antes de cometer acciones que ofendieran a nuestro santo y maravilloso Dios. Pregunten. Y una vez que se den cuenta cómo era el estilo de vida antes, vuélvanse a vivir como antes vivían, sin hacer el mal, sin faltar al respeto, sin desobedecer. Pregunten por lo de antes, porque lo de hoy ya lo contaminó Satanás. Y los caminos de Satanás conducen a la muerte. Y la guianza de Satanás te conduce al camino que él ha preparado para los que él quiere que mueran. Pero digo yo, su hermano en Cristo, el hermano Verónico, ¿por qué han de morir?
¿Por qué se aferran a querer morir? ¿Por qué buscan al que les da muerte y no al que les da vida? ¿Por qué quieren vivir caminos de muerte en lugar de caminos de vida? Porque el camino de muerte aquí te va a llevar desde aquí te va a preparar para un juicio de condenación, pero un camino de vida empezado aquí te va a llevar a vivir por la eternidad. ¿Por qué hemos de llamarle amargo a lo dulce? ¿Por qué hemos de llamarle bueno a lo que es malo? ¿Por qué hemos de aferrarnos a la desobediencia y a la traición si son cosas que nos separan de Dios? ¿Por qué hemos de buscar dioses ajenos teniendo un Dios único, maravilloso y todopoderoso, de quien descienden todas las cosas y que es la raíz que lo sustenta todo, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios en Cristo Jesús y el Espíritu Santo en este maravilloso vínculo de unidad que es para nuestro bien, bendición y vida eterna? ¿Por qué hemos de aferrarnos a la necedad cuando nos conviene arrepentirnos y volvernos atrás? Pero del mal camino, que si vamos de frente al desfiladero, demos un giro o una media vuelta, giro de 180 grados, para cambiar la dirección de nuestra vida y existencia, para darle la espalda al camino de la muerte y el frente para caminar hacia adelante sobre el camino de la vida. Gloria a Dios. ¿Qué más sigue diciendo mi hermana Yuli? Dice, ¿le leo donde me quedé? Sí. Por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, Y andad y por él. andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ya ven, se fijan cómo de lo humano trasciende a lo celestial, a lo espiritual. El cambio de vida, ¿a qué va a tener descanso? ¿Al cuerpo o al alma? Porque cuando venga el juicio, vamos a ser enjuiciados mientras estuvimos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, dice la Escritura. Entonces, ahí no está hablando de un descanso para el cuerpo, está hablando de un descanso para el alma. ¿Y cómo se va a producir el descanso para el alma? Cuando nosotros andemos por los buenos caminos. Amén. Solamente así descansa nuestra alma, porque no hay angustia, no hay perturbación de pecado, enfrentando el juicio de Dios por causa de las malas acciones, pensamientos y obras del cuerpo. No hay. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo, todavía después de que les advierte y les invita y les aconseja y les dice la consecuencia de andar por los buenos caminos, que van a hallar descanso para su alma. ¿Y sabes qué dijeron ellos con eso? No queremos descanso. ¿Para quién? Que se escuchen mis hermanos y hermanas. ¿No queremos descanso para quién? ¿Se imaginan? No queremos descanso al alma. Queremos asegurarla, ¿sí me entienden? De que vive eternamente separada de Dios y sin descanso. Eso fue lo que concluye cuando ellos dijeron, no andaremos. Pero ese amor sustentado por el Altísimo en el Espíritu Santo persuade a un pueblo escogido por Dios entre todas las naciones
pero que fue un pueblo necio, rebelde, contradictor, desorientado, ignorante y sin entendimiento. Porque como decía en Isaías, es más fácil que un burro o un buey reconozca a su amo y a su dueño que el pueblo de Israel. ¿Se imaginan la mención honorífica para un burro o un buey? Ponerlo por encima de los seres humanos que conformaban el pueblo de Israel. Más ofensivo lo quieren, capítulo 1 de Isaías, al parecer, versos 5 y 6. Qué vergüenza para esa gente. Y después de todo el mal que hacían, todavía decían, tenemos un Dios, Jehová de los ejércitos. No, cuando se tiene un Dios, se le pone por delante, se le pone en primer lugar, se le obedece y se le respeta y se le adora. Y el pueblo de eso nada hacía. Gloria a Dios. Y en ese amor reflejado es usado también por el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios en Cristo Jesús. Tenemos ahí una cita, Yoka. Es Lucas, capítulo 14. Ábrela. A ver quién va primero. ¿14 qué? 14:23 de Lucas. A ver, Dioquita. La palabra dijo el Señor al cielo, ve por los campos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. Hermanos, el reflejo de este pasaje, según me lo permite el Señor en su misericordia, es para completar esos faltantes en el reino de los cielos que quedaron vacantes con esa tercera parte que fue derribada con Satanás por su engaño. Pero sigue existiendo la misma problemática con el pueblo de Israel como con el mundo entero. Dios los quiere llamar a las bodas del Cordero, a conformar el reino milenial de Cristo. Pero hay mucha gente que todavía, metida en los afanes de la vida, no han entendido los llamamientos a que son llamados, con sus sufrimientos, en donde son invitados en ese cierre del que no aborrece padre y madre, al final dice, aún aborrecer su propia vida. ¿Qué quiere decir? Que no quieren abandonar su vida secular, que quieren vivir su vida secular, aparte de todo lo que encierra, tener mujer, hijos, bienes, riquezas, deleites, darle gusto al mundo, a la mujer, a los hijos, que a Dios. Y por eso aquí la invitación dice, fuérzalos a entrar. ¿Qué quiere decir? ¿Que los invite o que los obligue? ¿Qué sería, hermanos? ¿Que los obligue o que los invite el que quiere ir voluntariamente? Que los fuerce a... que no quieren entrar, métanlos. ¿Por qué? Porque en el amor del Espíritu Santo reflejando lo antiguo, ahora en Cristo Jesús, es que Él no quiere que los hombres perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y reflejo de esto, fuérzales, está Él. Dios ordena en todo lugar a los hombres que se arrepientan. Pero ¿qué dice el hombre? No, ahorita no es tiempo de arrepentirse, es tiempo de gozar esta vida en el mundo.
Ya vendrá tiempo. ¿Y quién dice que Dios le va a dar tiempo? Si el tiempo es cuando Dios le está hablando para que reaccione, se arrepienta, se convierta y cambie su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir. Y deje de vivir una vida de maldad y comience a vivir una vida en santidad. Pero la santidad sujeta a la carne, y la carne, poderoso enemigo de la santidad, va a hacer su trabajo. Y por la perversión de Satanás, en su concesión que Dios le permite en el mundo, por vencer a Adán a través de Eva, mucha carne está venciendo, muchos caminos de la carne están venciendo a los caminos de santidad en la debilidad de los hombres y mujeres. Y por eso dice, fuérzalos a entrar, vete por los valles, vete por los caminos, vete por todas direcciones, pero tráetelos. ¿Por qué dice? Porque yo seleccioné a unos como invitados y me despreciaron. Y por causa de esos que me despreciaron, ahora tráete a todos los que puedas. Porque Dios marcó una preferencia para el pueblo de Israel, como este rey había marcado una preferencia de invitación sobre su corte y sobre la nobleza de la corte, y ellos le despreciaron. ¿Ustedes no quieren? Adelante. Otros ocuparán su lugar. Y ahí dice, fuérzalos a entrar. Y ahora Dios, a través de esto, nos muestra el interés que Él tiene por rescatarnos de esa manera vana de vivir, que nos lleva por los caminos del mundo, que son los caminos de la muerte, que es el estilo de vida de Satanás. Por eso cuando venimos a Cristo, nosotros debemos de entender la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Porque Él nos va a dar toda la información para corregir lo que está mal, alinearnos a Dios y finalmente Él dar testimonio de nuestro cambio de vida hasta el punto de llegar con su trabajo a convertirnos en la misericordia del Espíritu Santo en hijos e hijas de Dios. Lo hemos estado viendo en estos temas recientes pasados. ¿Es correcto eso, hermanos? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Por esta razón es que Dios tiene ese interés de persuadirnos para que seamos salvos. Porque Él no quiere que muramos. No quiere que cometamos el mismo error de Lucifer y de los ángeles que también le siguieron a Él. Pero es de alguna manera evidente que Dios quiere que nosotros vayamos a ocupar los lugares que ellos dejaron vacantes en el reino de los cielos, la casa del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Esa obstinación, esa necedad, esa terquedad alimentada por el diablo a causa de que nosotros le abrimos nuestro corazón y nuestra mente a la alianza del diablo, es que ahora no podemos salir de allí. Y tenemos que salir de ahí los que todavía estén ahí. Si queremos vida, si queremos vivir eternamente, no separados de Dios, no muertos para Dios, sino vivos para Dios, no aborrecidos de Dios, sino amados por Dios. Por eso en ocasiones Dios se va aún más a los extremos, pero dentro de hechos reales, en donde nos lleva el Señor a vivir sucesos, experiencias en carne propia, para que entendamos
Ay, Dios. Se pueden citar muchos ejemplos de personas que en este tiempo, por no haber aceptado consejería y ser guiados a través de esa consejería, ahora están sufriendo daños físicos, mentales. Algunos pueden estar sufriendo mutilaciones, heridas, huesos rotos, situaciones difíciles. Pero cuando Dios decide involucrarse en la vida de alguien para bendecirlo, a veces se manifiesta de una forma muy dolorosa al contexto humano de aquel que Él quiere bendecir, aunque el bendecido lo ve como la más grande de las maldiciones. Porque no ve y no piensa como Dios, ni las consecuencias que se van a derivar, que al final le pueden bendecir y jamás perjudicar. Aunque de momento no lo entienda, porque en la Biblia dice, al presente parecer, la disciplina es mala, pero la disciplina no es mala, es perfecta, es correcta, es buena y nos lleva a la santidad cuando está en línea en ese proceso. Un pequeño apunte para que ustedes entiendan. Allá por el año de 1990 al 92, yo radicaba aquí en Apatzingán y vivía en una colonia que por el nombre que lleva es la más alta de Apatzingán. Por el nombre, porque aquí es más alto que un satélite. Y siempre un pastor me quería hablar de la palabra de Dios en el área evangélica y yo le decía, yo soy católico de hueso colorado. Y siempre lo rechacé. Siempre lo rechacé. Al final, no quedó bien como obrero de Dios. Quedó en mentira. No voy a decir nombre. Pero yo estaba cerrando ese tiempo en forma porque la gente que me conocía de por ahí sabía que yo era una persona de carácter, de temple, de valor, que no era un cobarde. Y se atrevieron a quererme afectar. Y un día decidí matar a un hombre. Y yo tenía toda la intención de matarlo. Tenía todo en arma y todo preparado para matarlo. Pero ¿saben qué? Dios tenía otro plan para mí. Porque más bien permitió que por circunstancias diversas y en condición injusta, yo fuera enviado a la cárcel bajo un delito que ni por tortura acepté y que aún al fiscal acusé de torturas, queriéndome hacer firmar una sentencia, una declaración que nunca hice. Pero sin embargo, yo fui a la cárcel y sin firmar sentencia del juez ni nada, me tuvieron retenido compurgando una sentencia. Pero ¿saben qué? Ese hombre que yo quería matar, Dios había decidido que ese hombre muriera, pero no por mi mano. Y se fue a los Estados Unidos y este hombre, al parecer en una fuga de gas en su domicilio, murió intoxicado y a los 6 meses regresó en su ataúd. Ese hombre iba a morir, Dios no quiso que lo matara yo.
porque había ido a hablar hasta con su hermano de que lo iba yo a matar. Pero Dios no quiso. ¿Y ustedes creen que a mí me gustó que me enviaran a la cárcel? Estar en la cárcel. Pero ¿saben cuál fue la grande bendición en la cárcel? Que desde el primer día que yo caí a la cárcel, siempre testifiqué de ahí en adelante que nunca habían recibido de tan buena manera, forma de apoyo, bendiciones, aún alguien que ingresa a una cárcel y hubiera sido tan bien tratado como lo fui yo tratado. Nunca. Pero a partir del primer día que caí, me pasaron a área de población como a las 8 y a las 11 de la mañana ya estaba yo entregando mi vida al Señor Jesucristo. Y de allí hasta ahorita sigo adelante. Si Dios me hubiera dicho, yo quiero que tú creas a mí, te conviertas a mí, pero necesito enviarte a la cárcel, ¿ustedes creen que yo iba a estar de acuerdo? Y menos por la imputación de un falso delito. Y de eso iremos hablando poco a poco, porque la verdad tiene que salir a la luz. Es lo justo delante de Dios y eso es justicia. Y sin embargo, hasta ahorita mírenme, en ese misericordioso conocimiento y entrega de mi vida vocacional a Dios, después de que se me dio un ministerio de parte del Señor y después de estar viviendo situaciones precarias, complicadas y muy difíciles, pues hasta ahorita algunos saben que yo vivo una situación de discapacidad de oxígeno en forma pulmonar, que me tiene como un discapacitado de oxígeno. Pero no nomás eso, también casi no veo, tengo cataratas, ya casi no veo. Y sin embargo eso me debilita en mi fe, no me fortalece, porque mis ojos, aunque ya casi no ven, están puestos en Cristo Jesús. La situación de que casi no puedo hablar me da el motivo para ya no predicar. Pues con lo que puede, lo que tenga, hablo, mis hermanos, por amor a Dios, en gratitud, en misericordia y por amor a mis prójimos y a la salvación de mi alma. Seguimos hasta donde Dios lo permita. Eso me da el motivo de apartarme de cosas de Dios. Para uno de mente simple, sí, pero no para mí, porque Dios me ha fortalecido. Así es de que seguimos con lo que haya, mis hermanos. Pero Dios tuvo que hacer un alto a mi vida que no me gustó. No me gustó. No me gustó vivir 5 años, 5 meses, 14 días preso, haciéndome pagar un delito que no cometí. Pero esa fue la forma en que Dios pudo venir a mi vida. ¿Y saben qué? Que el día que me tocaba salir, yo ya ni quería salir de la cárcel. Y ahora que soy racionalmente consciente, conforme a la inteligencia y sabiduría y prudencia de Dios, cualquier lugar es bueno para servir al Señor. Sea cárcel, sea libertad, sea como estoy, sea de otra forma. Y si esto avanza, pero nos esforzaremos porque esto siga adelante hasta que verdaderamente Dios quite el aliento de vida a mi cuerpo. Porque no trato de levantar un ejemplo, un modelo en mi persona. Estoy siguiendo el ejemplo y el modelo del único y verdadero hombre, el Señor Jesucristo. Y con esto quiero glorificarle a Él y decirle a todos los que se han debilitado por causa de los falsos obreros que los han parado de predicar: levántense, abran su boca, testifiquen de Cristo.
No presten atención a los lobos rapaces, porque eso los engrandece. Ellos se sienten como dioses en el templo. Ellos decían, ¿qué predicas y cuánto predicas? Y los días que predicas, en donde muchas veces lo hacen para exhibirte. No tomes en cuenta eso, varón, varona. Abre tu boca, glorifica al Señor. Predicando de Él, glorificas al Señor. ¿Por qué has de parar tu glorificación al Señor Jesucristo? Prestándole oídos a los lobos y a las lobas rapaces. Porque detrás de un lobo también hay lobas. Y muchas veces son las lobas las que están orillando a los lobos a actuar como los lobos que son. Y no se les olvide que está escrito, porque escrito está en el tiempo antiguo, que eran las mujeres malas las que orillaban a sus hombres malos a actuar en contra de la gente. Por eso escrito está, oh vacas de Basán, oh vacas de Basán, el castigo será para sus hijos, porque serán llevados como con garfios, como si fueran pescados. Tengan cuidado de los lobos, pero más de las lobas. Dios les dé discernimiento. Y no confundan a las vacas y a las lobas con las siervas de Dios. Porque muchas lobas y muchas vacas, queriendo quitar la mirada de sí, van a hablar mal de verdaderas siervas de Dios, de verdaderas obreras de Dios. Pero no hagan juicios simples. Si algo te hablan mal de una persona, no hagas juicio. Mejor ve y pregunta y haz un juicio en base al testimonio de dos. Y fíjate dónde está la verdad y dónde está la cizaña. Y del que te habla de cizaña, aléjate. Eso es lo correcto. Pero si Dios ha dispuesto un alto en tu camino, como lo hizo conmigo, en diferente forma, te ruego en el amor de Cristo, presta atención, porque a lo mejor podrías estar viviendo tu última oportunidad, tanto en esta vida como por la eternidad. Y apréstate, disponte a corregir todo aquello que te llevó a vivir problemas, que te llevó a vivir aflicciones, que te lleva a vivir enemistades. Fíjate si tu forma de vida te produce beneficios o perjuicios, y si son perjuicios, apártate, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, permitiéndole al Espíritu Santo que Él guíe tu vida, viniendo al compromiso con Cristo en el bautismo, para que recibas cobertura de Cristo, y así ni el diablo te va a poder tocar. Mientras no te bautices, teniendo oportunidad, el diablo te puede tocar, afectar y hasta matar. Así que métete bajo la cobertura de Cristo, varón o varona, y por ahí comenzamos, o comienzas a ponerle límites a Satanás por el poder de Cristo en ti, no por tu poder, por el poder de Cristo. Y esfuérzate en hacer obras dignas de arrepentimiento. Pero ponte a pensar si los caminos que llevas son de vida y bendición, y si no, dales la vuelta, haz el cambio. Cristo tiene mejores caminos. Los caminos de Cristo te llevan a la vida eterna. Así es de que te conviene que te pares y que te fijes cómo estás viviendo, porque si Dios te hace un alto, no te va a gustar después cómo físicamente puedes quedar o dónde puedas quedar. Mejor párate, y párate a tiempo. Dios te bendiga en esta noche ya, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Dios te dé entendimiento y haga lo que es correcto para bendición de tu cuerpo,
de tu salud y para que haya descanso en tu alma. Paz de Cristo. Amén, gloria a Dios. Hermanos y hermanas, les invito a que oremos y demos gracias por este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque nos ha ayudado para recibir este mensaje, lo cual, Señor, es un mensaje de bendición, de reflexión, para un cambio de vida que pueda traernos paz eterna en la posteridad, el descanso en nuestra alma. Ayúdenos y guárdenos de todo mal, de toda acechanza, Señor, y ante todo ataque, en el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor reprenda a los que pretendan agredirnos o afectarnos. Y de esta forma, Señor, le ruego que sea esta bendición en todos los presentes, hermanos y hermanas, y a la distancia y simpatizantes, Señor. Y ayúdenos para que todos juntamente entremos en el vínculo de unidad, de estar en un solo pensamiento y en una sola mirada. Y que esto sea en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Padre, nuestro Dios. Amén y amén y amén. Paz de Cristo, hermanos y hermanas. Salúdense de mano y bendíganse de palabra. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Yocabet. Dios te bendiga, Ángel de Jesús.